¿Alguna vez te preguntaste cómo es que los diferentes países de Asia y África pasaron de ser altamente dominadas a ser naciones independientes? Hoy hablaremos sobre la descolonización de África y Asia. Así abordaremos temas como causas y consecuencias, cambios, permanencias y aspectos sociales, políticos y económicos. Comencemos con África. Desde la Conferencia de Berlín comenzó el comercio atlántico de esclavos de millones de africanos, los cuales fueron capturados y vendidos. Asimismo, sus tratos inhumanos fueron algo perseverante durante el tiempo de la colonización. Europa obtenía esclavos para el marfil, oro y especias. África recibía textiles, armas y alcohol. Esto causó guerras internas y desestabilización de reinos y una profunda pérdida demográfica. En 1945 se dio el fin de la Segunda Guerra Mundial, iniciando uno de los procesos históricos más significativos de la humanidad, la descolonización, proceso que transformó el mapa político de los continentes asiáticos y africanos, dando lugar a numerosos estados soberanos. Tras siglos de dominación europea, los pueblos africanos comenzaron a reclamar su derecho a la autodeterminación y la independencia, lo que no pasó desapercibido por los líderes. Movimientos nacionalistas basados en los ideales de autodeterminación que lograron su liberación. De este modo, en 1957, Ghana se convierte en el primer país de África subsahariana en emanciparse del Reino Unido, a cargo de Kwame Nkrumah, fundador del Partido de la Convención del Pueblo. Más tarde, en 1960, se convierte en el Año de África, ya que 17 países africanos lograron su independencia, lo que en 1975 motivó a las colonias portuguesas a hacer lo mismo. Como resultado, uno de los últimos países africanos en descolonizarse fue Namibia, que obtiene su independencia de Sudáfrica. Información otorgada por Atlas Histórico Gal de 2007. Todo ello fue posible gracias al debilitamiento europeo, lo que provocó una crisis económica, humanidad 2003. No obstante, lo que no muchas veces se menciona es que también afectó su influencia global, el orden mundial 2020. Asimismo, el crecimiento del nacionalismo africano jugó un rol fundamental, con líderes como Jomo Kenyatta en Kenia, siendo la causa más importante. Además, la presión internacional con la ONU exigiendo la descolonización como un derecho de los pueblos. Aunque hubieron movimientos pacíficos y negociados, como el caso de Ghana, Marruecos y Túnez, la mayoría tuvo que enfrentarse a episodios violentos para lograr su liberación, como lo sucedió en Argelia y Angola. Como consecuencia, la formación de nuevos estados con más de 50 países independientes en África, acompañado de conflictos fronterizos y guerras civiles, trazadas por las potencias coloniales sin considerar las divisiones étnicas y culturales, llevaron a numerosos conflictos internos, así como la dependencia económica de antiguas metrópolis, es decir, el neocolonialismo, provocando un desarrollo desigual ante la falta de infraestructura y educación heredada del colonialismo, lo que dificultó el desarrollo económico y social de muchos países africanos. Así, a pesar de sus consecuencias, países destacaron por su desarrollo político y económico sostenible. De esta peculiar manera emerge la incógnita, ¿por qué algunos países se desarrollan mejor que otros durante y después de la descolonización? Muchos países luego de su descolonización han progresado como sociedad y como país autónomo. Parte de este grupo, después de independizarse, han tenido grandes líderes políticos que han guiado a su país por un camino de desarrollo y esperanza, manteniendo gobiernos estables y con visión a largo plazo, como Ghana, Ruanda y Botsuana. También mejorando en el aspecto social. Los países que más han evolucionado invierten en educación, salud y tecnología, mejorando la calidad de vida y promoviendo la igualdad de género y los derechos humanos. Sin embargo, aquellos que tienen altos niveles de analfabetismo, sistemas de salud ineficientes, tensiones étnicas o religiosas con fines políticos, generan conflictos internos, además de sufrir inestabilidad política constante, golpes de estado de dictaduras, por ejemplo Somalia. Además de la poca diversificación de la economía dependiendo de solamente una materia, casos como Nigeria con el petróleo, lo que los hacen vulnerables a crisis externas. Por otro lado, el mal manejo de recursos, la corrupción, poca infraestructura para conectar regiones y facilitar el comercio interno. A pesar de ello, otros sí se han diversificado con sus economías y han atraído inversión extranjera para sus mayores fuentes de recursos, como los casos de Etiopía, Ruanda o Botsuana, los cuales usan sus recursos naturales de forma transparente y eficiente. Respecto a los cambios y permanencias, podríamos decir que los principales cambios fueron que la mayoría de países africanos lograron su independencia entre 1950 y 1975, la cual fue el cambio más notable, puesto que en eso consistía en la independencia de los países africanos. Asimismo, hay nuevas banderas, himnos, monedas y constituciones, puesto que buscaban un
así como la formación de repúblicas o monárquicas africanas con parlamentos, presidentes y estructuras estatales propias. Los países africanos se unieron a la ONU, la Unión Africana y otros organismos como naciones soberanas, puesto que ellas fueron los que apoyaron su proceso de independencia. Por otro lado, algo que sigue es la desigualdad. Esto se ve en la infraestructura y educación que se heredó a partir del colonialismo. Y por último, otra permanencia es el neocolonialismo, donde muchas excolonias continuaron dependiendo económicamente de sus antiguas metrópolis. Sin embargo, África no es el único que sufrió estas permanencias y cambios. Cuando comenzó la expansión imperial europea en Asia, potencias como Reino Unido, Francia, España y Países Bajos ocuparon territorios estratégicos para controlar el comercio, durando desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Asimismo, regiones como India, Indochina, Indonesia y Filipinas fueron colonizadas. Otras como China y Japón enfrentaron presiones militares y económicas sin ser totalmente conquistadas. Así, las potencias europeas extraían recursos como el té, especias, seda, minerales, mientras que imponían lenguas y religiones en los sistemas educativos. Esto provoca la caída de los imperios tradicionales, así transformándolos en economías forzadas y el surgimiento de movimientos de resistencia nacionalista. Al igual que pasó en África, la derrota de las potencias coloniales en la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU sentaron las bases para lo que se vendría a ser la retirada europea de Asia. La lucha por la descolonización marcaría un hito histórico, así porque implicó un cambio estructural en el sistema internacional al poner fin a siglos de dominación colonial y permitir la emergencia de nuevos estados soberanos que redefinieron las relaciones geopolíticas, económicas y culturales a nivel global. Líderes como Mahatma Gandhi en la India, Sukarno en Indonesia y Ho Chi Minh en Vietnam guiaron las luchas independentistas, aprovechando la creciente conciencia pública sobre la debilidad de las potencias europeas y el fervor popular por alcanzar la independencia y soberanía. A través de estrategias políticas, resistencia civil o lucha armada, lideraron sus pueblos en el proceso de liberación del dominio extranjero. India fue el primer país asiático en democratizarse, liderado por Mahatma Gandhi, cuya estrategia se basa en la no violencia o en la desobediencia civil. El movimiento independentista logró movilizar millones de personas en todo el país. Como resultado, el Imperio británico se vio obligado a oficializar la independencia de India en 1947, marcando un precedente fundamental para otros procesos de descolonización en África. Así, sin embargo, años más tarde, la independencia de India vino acompañada de dolorosa partición con Pakistán, lo que provocó las migraciones más grandes y violentas de la historia contemporánea. Es importante resaltar el rol que jugó la Guerra Fría, es decir, la rivalidad de las dos potencias de ese entonces, la Unión Soviética, que era profundamente socialista, y los Estados Unidos, que representaban al capitalismo. Un hecho que puede ayudar a entender cómo se influenciaron los países soberanos a las potencias de ese entonces es la Guerra de Corea, que, según Tumanías en el siglo XXI, Corea antes era una colonia japonesa, la cual fue dividida tras la Segunda Guerra Mundial, y la del sur fue entregada a Estados Unidos. Claramente fue apoyada económicamente por esta potencia, y la del norte igual fue entregada a la Unión Soviética. Se sugiere que la intervención de estos intereses políticos de las dos potencias, los cuales encabezan la Guerra Fría, fueron los que decidieron tomar la acción de enfrentar a las Coreas, así también haciendo evidente la influencia política que tenían y dando indicios de su ya confirmado interés para expandir su ideología política a otros países. Así como esta Guerra de Coreas, que surgió en 1950 y 1953, hubieron varios hechos históricos los cuales demuestran la relación que tuvo la rivalidad de Estados Unidos y la Unión Soviética sobre los países independientes, principalmente apoyándolos para expandir su modelo económico y sus ideas, así como para estar preparados estratégicamente para una guerra. Así, según Cambridge, la principal causa es la devastación de Europa, militar y económicamente, la cual, aparte de debilitar su capacidad, lo obligó a recurrir a sus colonias asiáticas, los cuales contribuyeron con tropas y recursos. Estas colonias, al darse cuenta que la vulnerabilidad de sus colonizadores es alta, se reafirmaba la capacidad y la oportunidad de realizar la independencia.
Entonces, en ese momento es donde surgieron los discursos coloniales, ya que exponentes como Mahatma Gandhi, Nehru o Sukarno podrían estar ganando fuerza gracias a esto. Asimismo, como causa menos importante, es que la intervención de países como Estados Unidos y la Unión Soviética, que ahora eran superpotencias, presionaron con acabar los imperios coloniales, cosa que tenían planes estratégicos distintos, los cuales consistían en la preparación de guerras y armas. En torno al reporte publicado por la BBC News en 2015, podríamos decir que la consecuencia más resaltante sería el surgimiento de nuevos estados soberanos, países como India, Indonesia, Vietnam, Pakistán, Filipinas y muchos otros, así que se independizaron entre 1945 y 1975. Otra consecuencia podría ser los conflictos internos y guerras civiles que causaron los vacíos de poder y tensiones étnicas o religiosas que dejaron las potencias coloniales. Así como un ejemplo ya antes mencionado sería la partición de India, Pakistán, guerra de Vietnam y guerra de Corea. Las nuevas naciones desarrolladas buscaron proyectos nacionales propios y a veces se veían inspirados en el socialismo, en el patriotismo o en el islam político. Así se revalorizó la cultura local frente al legado colonial. Este suceso tuvo cambios a lo largo del tiempo y permanencias que se siguen presentando actualmente. Pero, ¿cuáles son? Podemos empezar con la proliferación de dictaduras militares, el legado del colonialismo con sus estructuras jerárquicas y centralizadas. Facilitó la transición hacia regímenes autoritarios en lugar de democracias estables y trajo problemas de gobernabilidad, ya que las potencias no tuvieron en cuenta las divisiones étnicas. Asimismo, otro cambio que podríamos considerar es la recuperación de la identidad cultural de Asia, que muchas veces fue reprimida. Sin embargo, llegaron desafíos sociales como el aumento de las tensiones étnicas en países como India y Pakistán. Por otro lado, según Historia Global 2019, este suceso dejó con economías dependientes, a pesar de los esfuerzos por desarrollar economías autónomas. Las naciones africanas y asiáticas continuaron luchando con las secuelas del colonialismo, como la falta de infraestructura, dependencia de potencias para el comercio, etc. En conclusión, la descolonización de África y Asia significó el fin del dominio europeo y el nacimiento de nuevos países. Cambiaron los gobiernos y se luchó por la independencia, pero muchas influencias coloniales y problemas sociales permanecieron. Hoy, ese proceso sigue marcando la historia y el desarrollo de estas regiones. Sin embargo, que se lograron avances significativos como la formación de gobiernos propios y la entrada de estos países al escenario internacional, muchas huellas del colonialismo perduraron, estructuras económicas desiguales, fronteras impuestas, conflictos internos y dependencia político-financiera. En plena Guerra Fría, estas regiones también se vieron atrapadas en la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que influyó en sus modelos de desarrollo y en sus alianzas estratégicas. Hoy, las consecuencias de la colonización siguen siendo visibles. Las dificultades para lograr una independencia plena, economía cultural y social aún persisten, y los desafíos de desarrollo sostenible y la equidad global tienen raíces profundas en el pasado. Comprender este proceso no solo permite analizar mejor la historia contemporánea, sino también reconocer las luchas actuales por la justicia, memoria y verdadera soberanía en muchas naciones de África y Asia.